Grabar. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de mapas de Carnot. Es uno de los temas que nos había quedado pendiente, pero vamos a empezar a revisar. Yo creo que entre hoy día y mañana vamos a quedar ok con eso, porque tenemos en principio todas las herramientas y vamos a ver que en sí es una técnica muy poderosa que nos permite simplificar basándose en nuestra capacidad de reconocer patrones gráficos, algo que ya sabemos, aunque no sepamos que lo sabemos quizás. Así que vamos a ver el apunte, que justamente acá se explica bastante bien y cada vez que sea necesario ahí vamos a ir revisando uno que otro punto, ¿ya? Me preguntaban también respecto a dudas sobre la prueba. Al final las podemos revisar todas y si alguien no está o está viendo la grabación, me manda un mail. Me manda un mail y ahí lo chequeamos. Así que bueno, vamos a ir al punto preciso donde comenzamos con los mapas de Carnot. Esta parte de la punta a mí me gusta porque encuentro que es como bien descriptivo. Eso es lo que nosotros ya vimos, ¿cierto? Simplificación mediante el álgebra de Boole. Aquí notamos que obviamente depende mucho de cómo nosotros apliquemos las reglas del álgebra de Boole. Entonces hay casos en los cuales yo podría no ver alguna simplificación y no llegaría al mínimo. O de repente hay expresiones que son muy grandes, con muchos términos, que la verdad es que va a ser muy trabajoso. Entonces habla de que no es un método ideal para ese tipo de casos. En cambio, mapas de Carnot tienen la ventaja de que si hay más términos, más fácil es simplificar. O sea, escala súper bien. Aquí obviamente la, se relata un poco más todo lo que nosotros ya revisamos. Esa figura no me acuerdo que la haya puesto. Y vamos a ir directo a lo que les comentaba. Expresiones estándares, ¿cierto? Ahí están los max terms, los min terms. Ya, aquí empezamos entonces con mapas de Carnot. Mientras que con las leyes, reglas y teoremas de álgebra de Boole, la reducción de las expresiones depende prácticamente de forma exclusiva de nuestra habilidad para aplicarla. En el caso de los mapas de Carnot, vamos a tener un método que es sistemático. Eso es muy importante. O sea, nosotros aplicamos las reglas que nos indican y vamos a ir simplificando nuestras funciones. Y yo diría, prácticamente la mayoría de los casos va a llegar al mínimo, sí que no siempre. Bueno, siempre hablar en absoluto, ¿cierto? Si se aplica correctamente, este método genera las expresiones suma de productos o producto de sumas más simples posibles, conocidas como expresiones mínimas. Exactamente lo que les había dicho. Un mapa de Carnot es similar a una tabla de verdad, ya que muestra en sí todas las combinaciones posibles de entrada y finalmente la salida que vamos a obtener para cada una de ellas. O sea, en realidad es otra forma de representar la tabla de verdad, convenientemente para así poder simplificar. Vamos a ver que podemos tener mapas de Carnot de dos variables, de cuatro, de tres, de cinco, incluso podemos tener de más. Lo que pasa es que pasado de cinco deja de ser, podríamos decir, recomendable, porque como se basa en algo gráfico, ya nos cuesta empezar a poder representar esa información. ¿Y ahí qué sucede? Tenemos otros métodos que la verdad que escapan del alcance del curso, como el método de Quinn-McCloskey, que está diseñado para trabajar con N, para ser programado. Así que, en principio, nosotros vamos a ver los mapas de 2, 3, 4 y 5 variables. Acá tenemos un mapa. Fíjense que este mapa tiene una particularidad. ¿Qué es lo que está ubicado acá? En realidad son aquellas combinaciones que al momento de evaluarlas, perdón, son términos que al evaluarlos en la combinación correspondiente van a dar 1. ¿Qué combinación? Aquí lo vamos a ver. Oh, vamos a dibujar nuestro mapa, a irlo complementando, a pesar que aquí también aparece. De hecho, vamos a dejarlo así. Ahí sería alcanzar a ver bien. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo el mapa de tres variables. Tenemos una variable A, una variable B y una variable C. Voy a verlo acá para después devolverme ya. Entonces, en cada una de estas casillas, nosotros vamos a tener una combinación correspondiente a lo que nos indicaría la tabla. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, tenemos la combinación 0, 0, 0 en esa casilla. Acá tendríamos la combinación 0, 0, 1. Acá tendríamos la 1, 0, 0, la 1, 0, 1, ¿cierto? Y así podemos seguir con todas las combinaciones posibles. Pueden ver que acá tendríamos la combinación 1, 0, 1 en esta casilla. ¿Qué significa eso? Significa que lo único que nosotros hacemos es poner la misma información que pondríamos en la tabla en este mapa. Y además hay que tener en cuenta algo. Fíjense bien que aquí a la izquierda nos dicen que se usa código Gray. Pueden notar que no va desde 00, 01, 10, 11, que sería lo que nosotros pensaríamos que lógicamente debería ser, por el hecho de que estaríamos contando en binario, sino que se salta. Va a 00, 01, 11, 10 y se usa código Gray. ¿Por qué se hace esto? En realidad porque se requiere adyacencia, se requiere que solamente exista un cambio de un bit entre dos códigos de las casillas. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver
que si en esta casilla tenemos el 000, ¿y saben qué voy a hacer? La voy a copiar para que si no estemos hablando sobre las casillas vacías. Vamos a copiarla acá. Ahí tenemos nuestro mapa de Carnot. Entonces, este mapa de Carnot que ustedes ven acá, vamos a conectar algo así, va a tener los siguientes elementos. Algo bien importante para poder dibujar sobre nuestro mapa. Muy importante, que es la tableta, porque si no, no voy a poder dibujar. Porque este software en particular no deja usar el mouse, sino que acepta solamente lápiz. O al menos hasta donde yo sé, solamente acepta lápiz. Y lo que voy a hacer acá es poner el código correspondiente a cada casilla, porque quiero que ustedes vean cómo es que efectivamente va a ir cambiando solo un bit entre cada dos casillas que sean adyacentes. Eso nos va a dar nos va a mostrar cómo es que se relacionan justamente los términos que van quedando ahí, cómo lo vamos a ir obteniendo. Muy bien, creo que está rellenando. Nada más alejado la radio. Ahora sí que sí. Esperemos que sea reconocido. Fue reconocido. Muy bien. Puedo escribir. Entonces, como les decía, vamos a poner acá los códigos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Todo esto que les estaba comentando lo vamos a escribir acá. Y quiero que ustedes vean que efectivamente, perdón, entre dos casillas cualquiera, por ejemplo esa y esa, esta de acá también, pueden notar que solamente va a cambiar un bit. Qué interesante, ¿no? Qué particular, uno podría decir. En realidad, ¿para qué nos podrá servir? Vamos a ver que en realidad la clave está justamente en eso, en el hecho de que tengamos un solo cambio de bit, es donde está la clave de cómo vamos a simplificar. ¿Sí? Y incluso, uno podría decir, ya, bueno, entiendo que aquí cambia un bit, ¿cierto? Acá también, y se cumple obviamente en todos los demás casos. Pero hay alguno que a veces uno no se fija, y es el siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con estas dos casillas? Y esas dos casillas de acá también tienen esa misma condición de que solamente cambia un bit. Vamos a ponerlo acá. Entre dos casillas adyacentes, solo hay un cambio de bit. Y es por eso que se ordena de esta manera, para poder conseguir esto. Entre casillas no, entre dos casillas adyacentes, solo cambia un bit. Como mínimo, llamativo, ¿cierto? Solo cambia un bit. Cambia un bit. ¿Ya? Y ahora, ¿qué era lo que le estaba comentando en el otro mapa? Que me lo voy a copiar acá. Me lo voy a robar ese mapa. Me lo voy a traer para acá. Fíjense. Esto que está acá serían las combinaciones, o los términos, perdón, que al evaluarlo de la combinación correspondiente a la casilla, nos da un 1. ¿Ya? Una forma también de representarlo. O sea, al evaluar en 000 ese producto, me va a dar 1. Al evaluar este producto en 001, me va a dar 1. Y así lo van a poder comprobar con cada una de ellas. ¿Qué más nos dicen por acá? Los números se ingresan en código Gray para forzar que las celdas adyacentes difieran por solo una variable. Ya, lo que estábamos viendo. Los unos se leen como una variable real y los ceros se leen como la variable complementada. Vamos a ver. Aquí tenemos un mapa de Carnot de tres variables. Alternativamente, nosotros podríamos asignar estos términos. Podríamos decir que asociado a esta casilla tenemos el A negado, B, C negado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Supongamos que tenemos algo así. Ejemplo. Y en nuestro ejemplo lo que vamos a mostrar es cómo yo podría desde un mapa obtener una función. Obtener la función f, la vamos a poner, f de a, b, c, a partir del mapa. Porque hay una relación directa. Si estamos diciendo que un mapa de Carnot y una tabla de verdad representan la misma información, ¿por qué no podría yo obtener la función tal como lo podría hacer de una tabla? O sea, debería poder. Del siguiente mapa. Debería, ¿cierto? Siempre que fuera válido lo que estamos diciendo. Mapa de Carnot. Carnot, vamos a escribirlo bien, ¿sí? Carnot. Ahí. ¿Ya? Después le vamos a decir mapa Casper. ¿Cuál va a ser nuestro mapa? Vamos a hacer un buen dibujo de un mapa porque lo vamos a estar reutilizando. Va a tener, recuerden, si tiene tres variables, va a tener 8 casillas, porque de hecho se corresponde la información que nosotros tenemos justamente en ese mapa, como les comentaba,
con lo que tendríamos en una tabla para una función de 3 variables. Como son 3 variables, 2 elevado a 3 nos da justamente 8 combinaciones. Y es por eso que tenemos esas mismas 8 casillas. Acá vamos a cerrar nuestro mapa y lo vamos a dibujar tal cual. Ahí, estoy medio lento para dibujar, pero vamos a mejorar. Igual estamos grabando ahora, les quería comentar algo. O sea, hace poquito a mí me mandaron información de que como que va a comenzar otra tanda de clases híbridas para ahora, para terceros años incluso. ¿Ustedes la han contactado? ¿Algo le han preguntado? Porque a mí me llegó un mail sobre esos temas. En particular, ninguno de industrial, pero sí de informática, eléctrica ya hace rato, estamos con cosas así. ¿Ustedes no? ¿Todavía no? A mí no me ha llegado nada, profe. ¿No? Porque creo que primero preguntan así, empiezan a consultarles si están interesados en participar, así como a ver qué pasa, y después viene la hibridez. Ahí está. ¿Ya? Tenemos nuestro mapa. Yo aquí arbitrariamente voy a poner unos y ceros. Voy a poner uno acá, ya que tanto que hemos hablado de esa posición, vamos a poner un uno ahí y vamos a poner un uno acá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para obtener una función? Porque recuerden que si les digo que esto se corresponde a la misma información de la tabla, esta función está descrita por medio de ese mapa. Así que f de a, b, c va a ser igual a la siguiente función. Miren. Mucha atención. Si tenemos un 0, vamos a sacar un producto por si acaso, nos va a quedar negado. Así que nos queda entonces a negado, b negado, c negado. ¿Por qué estoy tomando justamente acá? Porque en realidad la función va a corresponder a todos los términos donde hayan 1, ¿cierto? Siguiendo ese criterio que les comentaba. Entonces, eso quiere decir que va a tener 3 términos sumándose, porque yo tengo justamente 3 unos. Más, aquí tendría entonces, ¿qué cosa? Tendría el A como está en 1, quedaría sin negar. Tendríamos el B, que está en 0, así que me quedaría negado. Y tendríamos también el C, que estaría fijo en 0, por tanto, nos quedaría negado. Más, ¿qué término quedaría ahora? ¿Me lo pueden escribir, me lo pueden comentar? Yo dije que por cada uno vamos a obtener un término, ¿cierto? Y seguimos el criterio de que si en esa casilla correspondiente al 1 tenemos un 1 para una variable, la variable queda sin negar. Y si el valor de la variable en esa casilla es 0, la variable queda negada. ¿Cómo quedaría entonces? Porque falta 1, ¿cierto? Claro. Sería A, porque está en 1, B negado porque está en 0 el B, ¿cierto? Y el C quedaría sin negar. Ese sería el término correspondiente a segundo. A, B negado, C. Se fijan, ya así quedó definida una función. E incluso podemos notar que además es una función canónica, porque cada uno de los términos contiene todas las variables. ¿Sí? O sea, tal como lo podríamos hacer con una tabla de verdad. Tal cual. Aquí lo vamos a escribir. El mapa de Carnot contiene la misma información que la tabla de verdad. Solamente que la ordena de una manera un tanto particular para así poder simplificar. Y ¿saben qué? Desde un principio vamos a empezar a poner esta forma en que yo lo describo. ¿No? Vamos a poner clase. ¿Se acuerdan del número? Claro, es que yo creo que vamos en la... Debíamos ir como en la 16, 17, más o menos, ¿cierto? Estamos 16, sí. 16, muy bien. Vamos a anotarla si no la corregimos, pero me parece que es esa. Yo generalmente me acuerdo con las de otros cursos y ahí más o menos voy viendo. Aquí perdimos una por este tema. Este tema que le comentaba, pero bueno, la clase después también de la prueba, pues como que no podemos recuperarla. El tema de hoy, naturalmente, es mapas de Carnot. Naturalmente, ¿cierto? Carnot. Y nosotros le vamos a llamar muchas veces simplemente mapas K, por motivos obvios. Así que, como decía, el mapa K va a contener la misma información que la tabla de verdad. Contiene, o en realidad, o entrega, ¿cierto? La misma información que la tabla de verdad. Y por mientras quiero que ustedes me respondan lo siguiente. Si se entendió cómo obtuve la función a partir de ese mapa. Les pido que por favor voten para así ver si se entiende. Pueden ver que hay mucha similitud con la tabla, ¿cierto? También hicimos lo mismo con la tabla. La misma información que la tabla de verdad.
Profe, yo no entendí por qué sacó esos unos de la tabla. Ah, ya, mira, lo que pasa es que esos unos los puse yo arbitrariamente. Eso lo definí yo como parte del problema, ¿ya? Y Ah, tenemos que tener en cuenta que por cada uno de nuestra tabla, o perdón, de nuestro mapa, vamos a tener un término correspondiente. Y de hecho va a ser un término que va a estar con todas sus variables, ¿ya? Entonces tenemos uno asociado a cada uno de ellos. Déjenme pensar cuál es este, ¿cierto? Y ese. Eso es importante. Va a haber esa relación 1 a 1. Un 1 tenemos justamente un término, en este caso de producto porque trabajamos con los unos. Ya estoy adelantando que por ahí después trabajaremos con los ceros, pero de momento con los unos estamos trabajando. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Y saben qué? sí, sí, Muy sí, bien, sí. muy bien. En la misma información que la tabla de verdad. Que la tabla de verdad. Por eso es que podemos hacer eso. Y después vendría una duda que es, bueno, ¿y cómo fue que obtuve entonces esos términos en específico, ¿cierto? ¿Por qué no eran, no sé, el A, B, C negado? Que no lo tenemos, ¿cierto? Y es simplemente porque si es que tenemos que las variables, en este caso, están fijas en cero, nos quedan negados, y si es que están tomando valor uno, nos quedan sin negar, como sucede, por ejemplo, acá. Tenemos esa casilla, el A vale uno, por eso que quedó como A simplemente. Y en cambio el B está valiendo cero y el C está valiendo cero, por eso quedaron negados. ¿Ya? Eso es importante. Y me gustó esta forma de representarlo, así que vamos a dejar esas flechas ahí. Siento que son bastante aclaradoras. Ahí. ¿Sí? Y vamos a continuar ahora entonces revisando lo que nos dice el apunte, porque la verdad es que es más ordenado. Se fija que aquí en este caso nos dicen que está asociada ese término, ¿cierto? A esa casilla. ¿Por qué? Porque en realidad aquí tendríamos el 0,1, vamos a ver cuál era, sí, era 0,1, tendríamos ahora sí, ahí. Tendríamos, ¿cierto? El 0,1, 0. Entonces nos quedaría obviamente el A negado, el B sin negar y el C negado. Acá en esta casilla tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos el 1,0,1, ¿cierto? El 5, 1,0,1. Así que nos quedaría el A sin negar, el B negado y el C sin negar. La misma idea de lo que nosotros hicimos. Y de hecho, si se fijan bien, mismo término, ¿cierto? Está representado de otra manera únicamente. Luego, ¿qué pasa con los mapas de Carnot de cuatro variables? Porque si estamos trabajando únicamente con tres, evidentemente son solo ocho casillas. Pero si estamos trabajando con cuatro, ya se convierte en, ¿cierto?, 2 elevado a 4, 16 celdas o 16 casillas que tenemos disponibles. Y pueden ver que la adyacencia se va a cumplir tal cual, o sea, entre ellas, ¿cierto? Entre esas dos, en vertical, en horizontal, y además da la vuelta. Vamos a dibujarlo para que ustedes lo vean, porque aquí también me parece que está, pero vamos a dibujar acá el mapa de Carnot de 8, o perdón, de 3 variables, de 4 variables, ahí sí. Mapa de Carnot de 4 variables. Como les comentaba al principio, este tema lo vamos viendo a poco, yo creo que ya mañana vamos a estar aplicándolo completamente. Por ahora vamos primero presentando el mapa, que es una configuración, una estructura así como parecido a lo que sería la tabla de verdad, ya que contiene exactamente la misma información. Por tanto, hay una relación entre la información que trae ese mapa y justamente la función. Vamos a dibujar ahora el mapa de Carnot de cuatro variables, y anotar algo también bastante importante en el cómo uno lo analiza después y lo utiliza para simplificar, que todavía no lo hemos hecho, ¿cierto? Vamos a dibujar bien un mapa, debería haber guardado el otro mapa aparte. Ahora sí lo voy a hacer. Me refiero a verlo como copiado y tenerlo listo para cuando requiera ocupar algún mapa de 8 poder ocuparlo. Con este mapa sí lo vamos a hacer. Vamos a agrandar un poquito acá para dibujar mejor. Y vamos a tener nuestro mapa. Vamos a tener el mapa acá. No, fallé. Ahí sí. Ahí. Este mapa recuerden que tiene 16 celdas o casillas. Totalmente sinónimo de decir celda o casilla, como ustedes lo quieran ver. Yo por lo general ocupo un poco más el casillas. Casillas. Ahí. Celda, no sé. También. Alguien quizá puede preferir usarlo. Ahí. Tenemos entonces casi listo nuestro mapa. Y se sigue la misma idea
que en el caso anterior, con la única diferencia de que ahora tenemos que ocupar gray en ambos lados, tanto en la vertical como en la horizontal. Van a verlo ahora. Vamos a ponerle acá esta línea que nos permite aquí separar las variables. Entonces, ¿cómo nosotros representaríamos acá las diferentes variables? Ponemos A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Estamos usando grade. Acá también, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Yo no debería cambiar este orden. Si cambio el orden, ya no va a haber adyacencia entre alguna celda. Por tanto, no nos va a funcionar el método que vamos a ocupar para simplificar. Así que mucho cuidado, tiene que ser así. ¿Sí? Esto está siempre asociado a una función. Función f de a, b, c, d, para este caso. ¿Sí? Ese es un mapa de 4 variables. Esa es la estructura que tiene. Nosotros aquí vamos a poner 0, vamos a poner 1. Algo que no lo comenté, tampoco me lo preguntaron, ¿cierto? Es que yo puse 1 nomás, ¿cierto? Pero ¿qué pasará con las demás casillas? ¿Qué creen ustedes que sucede con ellas? ¿Qué tendrán? ¿No tienen nada? ¿O tienen algo? Tienen 0. Efectivamente son ceros. Lo que sucede es que nosotros nos vamos a centrar en justamente los unos o los ceros. Y los que no nos interesan, no los escribimos simplemente. Pero es totalmente válido hacer esto. Supongamos, tenemos 1 y aquí poner los ceros. Se puede hacer sin ningún inconveniente. Por lo general no se realiza, porque como no los vamos a ocupar de momento, los omitimos simplemente. ¿Ya? Pero efectivamente están, tienen un valor. Porque lo que dice este mapa es la función f de a, b, c, d para la combinación de entrada 0, 0, 0 vale, por ejemplo, 1. Para esta combinación vale 0, si que no tiene nada. ¿Cierto? Para esa vale 1. Eso es lo que me está diciendo. Tal como lo hace la tabla de verdad, pero que lo hace ordenadamente, ¿cierto? En binario. Pero es la misma información. Perdón. Así que me está ahogando. Así que tenemos ahora el mapa. La adyacencia que yo les comentaba se da así, ¿cierto? Se da así entre cada casilla, naturalmente. También se da así. Y de hecho, nosotros tenemos que tener presente que si yo viera el mapa en 3 dimensiones, algo así, que estoy intentando dibujar, ahí que mejor, el mapa tiene esta particularidad, que es como que estuviera pegado en los bordes de atrás. Eso quiere decir que estas esquinas que están acá, estas esquinas están unidas. Estarían acá, por decirlo así. ¿Sí? Por la cara posterior, por decirlo, se unen las puntas. Y además el borde de arriba, este borde de acá, obviamente, se pega con ese borde de acá, y el borde de acá, obviamente, se pega con ese borde. Es como una especie de balón, si lo quieren ver de alguna manera. ¿Sí? Esa es la particularidad que tiene. Y por eso es que yo le decía que cuando trabajamos con más de 5 variables, ya se hace bien difícil de poder manejarlo, porque ya como que las 3 dimensiones se nos hacen cortas. Y por eso es que se ocupan otros métodos. Pero hasta 4 o 5, ningún problema. Funciona sin mayor inconveniente. ¿Sí? Así que importante, esa adyacencia que tiene el mapa, la podemos interpretar como que el mapa estuviera unido, estuviera pegado por los bordes, ¿cierto? Y que finalmente eso genera que tengamos una cara donde se juntan esas 4 esquinas. Interesante, o al menos particular, ¿cierto? Entonces veríamos que si yo pongo, por ejemplo, algo acá, eso estaría junto ahí. ¿Sí? Ya. Así que vamos a tomar este mapa antes que se me olvide, porque dije que lo iba a guardar, ¿cierto? Y lo vamos a dejar guardado por acá, simplemente para reutilizarlo en otras partes de esta clase. Y le quitamos después la parte destacada que tiene. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a simplificar? Porque hasta ahora solamente le estaba diciendo de que podemos representar lo que sucede con la función para diversas combinaciones y ver si da 1 o da 0. Y por tanto hace lo mismo que la tabla de verdad. Pero no he dicho nada sobre simplificar. Ahora vamos a ver eso. Vamos a ver entonces que para poder minimizar mediante un mapa de Carnot, nosotros podemos obviamente trabajar con los unos o trabajar con los ceros. En particular hoy día solamente vamos a pensar que vamos a trabajar con los unos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver acá. Ya. Esto lo había comentado, que en realidad tenemos que si hay una función que está expresada con una menor cantidad de términos, al momento de implementarla con puertas lógicas, nos va a quedar mucho más reducida. Por motivos obvios, ¿cierto? Que son menos productos, menos sumas. Y eso implica que va a ser en principio un circuito más simple, más fácil de analizar, más fácil
por ejemplo, comprobar su funcionamiento y además más económico, si es que uno lo fuera a producir en el mundo real, en masa. ¿Ya? Por eso es que el objetivo de simplificar es algo muy importante. ¿Qué hacemos entonces para poder simplificar? Esto en realidad nos dicen cómo podemos completar una suma de productos estándar. A ver, veamos lo que nos dice. Los siguientes pasos describen cómo completar los mapas de Carnot de una suma de productos estándar. Determinar el valor binario de cada término producto de la suma de productos estándar. Eso es lo que hacíamos nosotros, ¿se acuerdan cuando buscábamos la combinación que hacía uno a cada uno de estos términos? Entonces, como el camino inverso, es cómo pondría yo los unos. Un buen ejercicio de todas maneras. Podemos ver que si tuviéramos una función que es a negado, b negado, c negado, yo sé que esa función se hace uno para el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ahí sí. Así que eso estaría indicándome que habría un 1 en el mapa de Carnot. Si yo tengo ese término, que sería el a negado, b negado, c negado, yo sé que ese término se hace 1 ¿cuándo? Cuando tenemos que el a vale 0, el b vale 0 y el c vale 1. Por tanto, eso quiere decir que en el mapa de Carnot hay un 1 justamente en esa posición. Finalmente hay una relación 1 a 1. Yo puedo pasar desde el mapa hacia la función, como lo hicimos nosotros recién, o podemos pasar de la función al mapa. Son muy importantes. ¿Se entiende esto que está acá? Vamos a mandar la pregunta. Porque estuve a punto de saltármelo, pero está más revisarlo. ¿Sí? O sea, yo con esta función podría sin inconvenientes obtener el mapa, porque simplemente voy a encontrar las combinaciones para las cuales hace uno ese término, o cada término, ¿cierto?, de nuestra suma de productos estándar o canónica, y eso se va a corresponder con los 1. O nos va a decir dónde están los 1. Ahí pueden ver que en el 1, 0, 0 también hay un 1, ¿cierto? Ahí. Eso es precisamente. Ahí podríamos nosotros ejercitar eso. La verdad es que no voy a tener, sino que quiero llegar directamente a cómo vamos a simplificar. Como pueden ver aquí, también estamos buscando un mapa de Carnot a partir de una suma de productos no estándar. ¿Qué se hace acá? En realidad aquí nosotros vemos todas las combinaciones que hacen uno a cada término. Como yo les comentaba, si tenemos las tres variables en este término, vemos que él se va a hacer uno cuando, asumiendo que tiene solamente tres variables esa función. Cuando el a vale 1, cuando el b vale 1 y cuando el c vale 0. Eso quiere decir que hay un 1 en la posición 1, 1, 0. Sería en este caso 1, 1, 0 acá. Tenemos también que para ese término, donde falta una variable que es c, hay dos posibilidades. Que el a valga 1 y el b valga 0, ¿cierto? Eso tiene que hacerse sí o sí. Y además que el c valga 0 o que tengamos el a valiendo 1, el b valiendo 0 y además el c valiendo 1. Esas son las dos combinaciones posibles. Así que justamente van a haber unos en esa posición. En el 1, 0, 0, que sería el 4 que está acá, y en el 5. O sea, tenemos esas tres. Y nos quedaría ver qué pasa con el A negado. El A negado naturalmente se va a hacer uno para muchas combinaciones. Para todas aquellas donde el A valga 0. O sea, si el A vale 0, perdón, si la combinación es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 o 0, 1, 1. Eso significa en definitiva que en toda esta parte de acá del mapa vamos a tener 1. ¿Sí? Porque cada vez que el A valga 0, el mapa va a tener 1. ¿Sí? Y así podemos trabajar nosotros. Vamos a hacer lo mismo, pero para este problema. ¿Les parece igual? Nunca está de más reforzar algunas cosas, porque por ahí quizá alguien tiene la duda. Si simplemente pasamos por encima de estas cosas, de repente quedan. La idea es que no sea así. Ahí. Ejercicio. Lo vamos a realizar. Recuerden que aquí lo que nos están pidiendo es el poder obtener el mapa de Carnot, o el K-map, le ponen ahí. Mapa acá. Solución. Ahí. Y claramente, como yo tengo mi mapa guardado, vamos a traer el mapa. En vez de estarlo dibujando cada vez, ¿cierto? Vamos a quitar nomás ese destacado que tiene. Y traemos el mapa. Miren, tiene un 1. Y quitamos el 1. Le quitamos el 1 y nos traemos el mapa. Lo copiamos simplemente. Y claro que hay que hacer algún trabajo por ahí, ¿cierto? Con la función. Vamos a trabajarla un poquito para así obtener los unos que tendríamos que tener en el mapa, ¿cierto? Vamos a poner nuestro mapa por acá. Le vamos a decir que en realidad esto se corresponde, este mapa a una función f de a, b, c, d. Vamos a ser consistentes y le vamos a poner justamente esa misma variable acá.
O sea que tampoco hacen gran diferencia, pero para que sea consistente. A, B, C y D. Así que aquí partimos. Si asumimos que son solamente 4 variables las que tenemos, bueno, en realidad tampoco que se requiera, pero es muy útil pensarlo así. 1, 0, 1, 1. Viene a ser la combinación para la cual se hace 1 ese término. ¿Cierto? Todos los que tengamos 4 van a corresponderse directamente acá. 0, 0, 0, 1. Y solamente va a haber un término, o perdón, una combinación que hace 1 al término. Tenemos esa. Ahí tenemos justamente 3 posiciones donde hay 1. ¿Cuáles serían? Sería, lo voy a poner en decimal para que sea como más rápido de ver. En el 1, tendríamos acá en el 11, tendríamos en el 10, ¿cierto? Así que yo sé en principio que tenemos las posiciones. En un momento les voy a mostrar también cómo podemos contar acá, porque esto es bien práctico. ¿Ya? Vamos a seguir sacando combinaciones. Para ese término, claramente el D no aparece, por tanto está libre. Yo sé que tiene que ser el A1, el B1, el C necesariamente tiene que ser 0, lo mismo acá, ¿cierto? Y como tenemos libre Profe, el... ¿Sí, dime? ¿nos conviene reducir? En este caso, sí podría convenirnos, pero la verdad es que como podemos sacar de cada combinación, no haría una diferencia tan grande. Sin embargo, se podría realizar, ¿ya? Ya. Ya. Entonces nos queda así. Nos queda el 0 y nos queda el 1. Tenemos así las dos combinaciones. Voy a borrar un poquito esto para que no se nos vaya a confundir. Tenemos así las dos combinaciones que hacen 1 a ese término. Vamos a ver que obviamente alguna se podría repetir por ahí. Seguimos. Acá, como nos faltan 2 variables, van a haber más combinaciones, van a haber 8 combinaciones, perdón, 4 combinaciones. Tiene que ser el A1, el B0, y tenemos justamente 4 posibilidades, como les decía. Tenemos que sea 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Todas esas combinaciones hacen 1 a ese término, y por tanto se van a corresponder con unos en la tabla o en el mapa de Carnot, que contiene exactamente la misma información. Aquí nos quedaría entonces 0, 0, tienen que ser los valores que toman el B y el C. Como está libre el A y el D, tenemos entonces 4 posibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Pueden ver que para esas 4 se da justamente el hecho de que vale 1 ese término. Y obviamente eso se corresponde con un 1 de la función. Por eso que estamos analizándolo así. Hay algunos que están repetidos, ¿no? ¿Cuál tenemos? Tenemos el 0, tenemos el 1, ¿cierto? Ahí está el 1, ahí está el 0. Bueno, después vuelve a estar repetido el 1. Lo vamos a quitar. Tenemos el 4, tenemos el 5, ¿cierto? Todo eso lo tenemos. Después tenemos el 8, vamos a poner por acá el 8, tenemos el 9, tenemos el 10, tenemos el 11, tenemos el 12, tenemos el 13. Tenemos bastante, la verdad, bastante 1. Y fíjense lo que empieza a suceder. Aquí, obviamente, el 10 ya estaba, ¿cierto? Ahí estaba, perdón, acá. El 1 ya lo quitamos porque ya se había considerado ahí. Y tenemos acá también el 11, ¿cierto? Que lo quitamos también, porque estaba ya considerado. ¿Dónde estaba considerado? Acá, en ese término. Y ahora la pregunta que me hacían recién tiene mucho sentido, porque si se fijan bien, claramente nosotros notamos que al menos esta expresión nos permitía simplificar esa, ¿cierto? Y así, perdón, ¿cuál era la que nos permitía simplificar? Esta de acá. Esta nos permite simplificar. Esa, ¿cierto? La podemos eliminar porque podríamos factorizar por b negado c negado. Inmediatamente nos queda 1 más algo. Fuera, ¿cierto? Después de eso, ¿cuál más tenemos? Esta expresión nos permite simplificar ese término. Podemos factorizar por el ab negado simplemente y nos va a quedar 1 más cd. Fuera de ese término. ¿Sí? Y esta también deberíamos poder simplificarla con alguna de estas que tenemos acá. De hecho, justamente con esa misma. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad cada término que no entregue una combinación que no esté considerado en otro, es redundante. ¿Ya? Porque alguien ya nos está diciendo que esa combinación se corresponde a un 1 de la función. ¿Ya? Si nos parece medio raro, simplemente eliminamos las combinaciones que se repitan. Y si un término, obviamente, no tiene más combinaciones que sean únicas de él, el término en sí es redundante. Así que tenemos todos los unos o todas las posiciones donde hay unos de la función. Ahora, ¿cómo llenamos este mapa? Vamos a verlo, mira. Para llenar el mapa, lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta lo siguiente. Obviamente podríamos ponernos a buscar ahí 0, 0, 0, ponemos el 1,
0001, ponemos otro 1 por acá, y así seguimos hasta terminar. Sin embargo, hay algo bastante interesante, miren. Si nos fijamos en cómo nos quedan los números de forma decimal acá, vamos a copiar esto. Hay una forma bien rápida de poder ir llenando este mapa, sin tener que estar viendo la combinación 1 a 1, por decirlo así. Bueno, si no lo pego ahí, vamos a dejarlo más arriba. Ahí sí. Fíjense bien, si yo convierto las combinaciones, digo, en esta casilla, ¿qué combinación, o perdón, qué número decimal corresponde a la combinación? Es 0000, evidentemente el 0. Acá, en esta casilla, tenemos ¿cuál? 0001, el 1, ¿cierto? Estoy convirtiendo simplemente en binario. En esta otra casilla, ¿qué hay? 0011, vale decir el 3. Como que nos saltamos un poco ahí, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede. Después en esta casilla tenemos 0010. ¿Qué número es ese? Evidentemente el 2. Después tenemos el 0100, ese va a ser el 4. Después vamos a tener acá, en esta casilla, el 0101, que es el 5, ¿sí? El 5. Después, ¿qué vendrá acá? 0111. Ese sería, recuerden, el 7. Y queda acá. ¿Cuál será este ahora? El 6. ¿Sí? ¿Y notan algo? ¿Notan que en realidad, como que íbamos así, 0, 1, 2, 3. Después nos saltamos al siguiente, 4, 5, 6, 7. Como que se parecen un poco, ¿cierto? Me voy saltando a la siguiente columna y me vuelvo una. Y ahora uno pensaría, bueno, quizá me tocará acá el 8, pero la verdad es que no. Se salta acá. Aquí está el 8. 1, 0, 0, 0. Está el 8. Después acá, ¿cuál vendrá? El 9. 1, 0, 0, 1. Después nuevamente nos pegamos un salto, nos vamos para acá. Nos queda 1, 0, 1, 0. Sería obviamente el 10. Después viene el 11 acá. 1, 0, 1, 1. Y nos quedaría entonces los últimos 4 números, que serían el 12, que va a estar acá, en esta casilla. Después vendría el 13. ¿Y cómo van a quedar las demás? Obviamente, tal como nos estaba pasando en las otras filas, nos saltamos acá y nos queda el 14, 1, 1, 1, 0, 14. Y por último, el 15 está acá, donde tenemos solamente unos. Como pueden ver, el orden que tenemos es el siguiente. Sería 0, 1, 2, 3, después 4, 5, 6, 7, nos saltamos a la última fila y sería 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y la verdad es que es bien práctico porque si yo quiero poner los 1, basta que yo identifique estos números decimales y digo, bueno, está en el 0, 1, que ya los puse. Después, ¿dónde está el 4? 4, 5, después venía el 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Y el 12, 13. Ahí estaría justamente los 1. Se dan cuenta que lo hace un poquito más rápido que estar mirando simplemente el código binario. Puede hacer una pequeña diferencia. Igual no sirve, ¿cierto? ¿Se entendió cómo llené la tabla? Vamos a mandar la encuesta. Profe, el 4 y el 5 arriba no lo veo. El 4 y el 5 arriba. Déjame ver si los pongo, si los puse bien, porque una vez los puse mal. A ver, veamos si estoy bien. Porque sí. De hecho, yo tampoco lo estoy viendo. Es que está el ¿Cuál? 8, se salta hasta el 8. Creo que el 8 y el 9 es el que yo los puse como 4 y Sí. 5 por algún motivo. Así que esto lo vamos a eliminar. Y vamos a eliminar otra acá también. Se van. Fuera. Ahí sí. Sí, pues, debe haber sido eso. Debo haber visto mal ese número. Eso quiere decir que estoy más cansado de lo que pensaba, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. ¿Cuál estoy viendo de menos? ¿O estará repetido alguno acá? Y yo no estoy viendo. ¿Puede ser eso? Ah, claro. Sí, efectivamente. Ahí está. El 8 y el 9. Muy bien. Ahí sí, ahí tenemos los 8 que se corresponden. Y tenemos justamente 0, 1. Tenemos acá, estos son el 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahí sí está.
Muy bien. Gracias por avisarme. Estaba viendo cualquier cosa. Ahí está. Pero en definitiva, como les decía, esta forma de contar en nuestros mapas nos hace mucho más simple el poder llenar nuestra tabla. Siempre que no veamos números que no hay, obviamente. Y así es como llenamos la tabla de verdad. Se dan cuenta que en realidad esa relación que les comentaba entre la función y el mapa existe, naturalmente acá se ve, y además con la tabla, porque podríamos hacer lo mismo con la tabla de verdad, o sea, llenarla fijándonos así, de hecho así lo hicimos muchas veces. Ahora, ¿qué vamos a ver? Deberíamos llegar ya al punto en el cual nosotros vamos a empezar a simplificar. Precisamente llegamos a ese punto. Para simplificar, tenemos que tener en cuenta que hay varias consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta. Miren. Primero, el proceso de minimización de una suma de productos estándar mediante los mapas de Carnot, una vez que se ha generado obviamente el mapa, se divide en dos pasos. Primero, vamos a agrupar los sumos. Vamos a formar grupos. Los grupos que nosotros vamos a formar van a seguir las siguientes reglas. Primero, un grupo tiene que contener 1, 2, 4, 8 o 16 celdas, siempre en potencias de 2. ¿Ya? Eso es muy importante. No vamos a poder formar un grupo que tenga, por ejemplo, 3 celdas, ni que tenga 4, ni que tenga, perdón, 5, ni que tenga 7. No, esa no vamos a poder. Solamente de 1, 2, 4, 8 o 16. En el caso de un mapa de 3 variables, obviamente el grupo máximo que vamos a poder formar es de 8 celdas, que no tenemos más. En nuestro caso que estamos viendo recién, lo más grande que podríamos hacer nosotros es un grupo de 16. De 16. Ahí. Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad para poder formar un grupo, déjame volver acá, supongamos que quisiéramos formar un grupo. Para que sea válido, por ejemplo, este grupo es válido. Este grupo es válido también. Eso también es válido. ¿Cómo lo sé? Porque en principio son grupos de 2 elementos que estoy creando, ¿cierto? O grupos de 1. Y además cada elemento en un grupo, por ejemplo, este grupo de A4 también es válido. Fíjense que él, vamos a poner otro color, es adyacente a ese, ¿cierto? Y además a ese. O sea, cumple la regla de que tiene que ser a lo menos adyacente a otra celda del grupo. O sea, yo no podría tener un elemento que no fuera adyacente, ¿cierto? Porque quizá alguien podría decir esto. Bueno, si yo puedo formar grupos de A4 elementos, ¿sería válido algo así? Esta es una pregunta bastante interesante. Miren, voy a borrar acá algunos. Ahí. Podríamos decir que si eso es válido o no. Y la verdad es que tiene que seguir formas regulares. En este caso me parece que la regla que tenemos acá lo dicen. Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. Incluir en cada grupo el mayor número posible de uno, de acuerdo a la regla 1. Cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Los unos que ya pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otro, siempre que los grupos que se solapen contengan unos no comunes. Y de hecho, ¿saben qué? Aquí no lo menciona esta regla, no lo dicen. Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo, pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. Y eso es válido, pero falta una. ¿Cuál sería la regla que falta? Que los grupos solamente pueden ser cuadrados o rectángulos. Solamente pueden ser esas formas. Porque esto, en principio, cumple con ser de 4, se da que hay adyacencia entre esta celda y esa otra celda, ¿cierto? No se requiere que todas sean adyacentes entre sí. ¿Sí? Por eso, otro grupo que sería válido. Esto sería válido. ¿Ya? Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes lo vean. Totalmente válido. ¿Ya? Porque es en este caso un rectángulo. Y además tenemos que es de 4, pero si se fijan bien, hay algunas celdas que solamente son adyacentes a una celda más del grupo. Por eso es que hay que hacer esa salvedad y eso no está en el apunte, así que eventualmente voy a tener que agregarlo. ¿Ya? Voy a poner algunos ejemplos para que así quede claro eso. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Le vamos a poner regla adicional. Acá lo vamos a copiar eso. Vamos a dejar ese por ahí por mientras. Y no la puse en ningún lado más, ¿no? No la puse. ¿Qué les puedo decir?
Es muy sutil, pero es una regla que tiene que estar. Ahí. No es como que, oye, no va a funcionar, no va a poder simplificar si no tomamos eso en cuenta. La verdad es que sí podemos, pero nos falta una regla. Vamos a ponerle por acá. Regla 2.5. Esta regla va a ser, los grupos solo podrán ser cuadrados o rectángulos. Y lo pongo así dibujado. ¿Ya? Bueno, puedo hacer un cuadrado, ¿saben qué? Me voy a ayudar mejor. Hay que reconocer cuando uno ya no lo está dibujando bien. Y claro, va a ser un rectángulo. Ahí, ahí sí, mucho mejor. Cuadrados o rectángulos. Así que ahora algunos ejemplos. Ejemplos de grupos válidos y grupos inválidos. Ejemplos. Vamos a poner por acá nuestro mapa. Saquemos el mapa por acá. Y vamos a ir revisando eso. Porque es como les comentaba, la primera parte de la simplificación es primero formar los grupos. Ya. ¿Qué grupos son válidos? Por ejemplo, esto es válido. Esto que vamos a hacer ahora, espérenme. Este grupo es válido. Este grupo es válido también. Este grupo de acá, vamos a poner ahí, naranjo. Todos grupos válidos. Todos ok. ¿Qué grupo sería inválido? Por ejemplo, este grupo, totalmente inválido. No, eso no lo vamos a poder formar, por el hecho de que lo que tenemos ahí. También, ¿qué otra posibilidad sería nosotros no podríamos realizar? Vamos a ver una más por acá. Supongamos que hiciéramos esto, mira, porque por si acaso yo puedo hacer eso. Esto es totalmente válido de formar ese grupo. Uno podría decir, pero ¿cómo estoy como tomando como de un borde arriba, otro borde abajo? Y la verdad es que si ustedes recuerdan que nuestro mapa en realidad era como una especie de esfera que por detrás está como pegada, ¿cierto? En su esquina. Esto es adyacente justamente a esta casilla con esa. Y de hecho, ¿cómo lo podemos comprobar? Porque solamente está cambiando una, una variable. Si se fijan bien, la combinación correspondiente a esta casilla sería 0, 0, 0, 1. Y acá, en esta casilla, ¿cuál tenemos? Tenemos 1, 0, ¿cierto? 0, 1. ¿Cuántas variables cambian? Únicamente la primera está cambiando, ¿cierto? Cambia de valor. Nuestra A cambia de 0 a 1. Por lo tanto, es válido. Pero lo que yo voy a hacer ahora es inválido. Esto que vamos a tener acá. Ahí. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a ponerlo así. Ahí. Nuevamente, estoy tratando de hacer un grupo, perdón, justamente tomando en cuenta que están unidos en ese borde. Pero ¿cuál es el problema que surge ahí? ¿Por qué yo diría que esto es inválido? ¿Por qué creen ustedes? Me lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Qué le imposibilitaría? Recuerden que teníamos algunas reglas. Claro, no es potencia de 2. Tienen que ser de a 1, 2, 4, 8, 16, 32 si fuera más grande, ¿ya? No puede ser de 3. Y también le decía que agregué esa regla porque es importante. Porque si no, no podría decir, ya, esto es válido, cumple con que sean de 4, ¿cierto? Además, es cada celda adyacente a otra, pero no es un rectángulo o un cuadrado. Así que no sería válido para nosotros. Y algo más que es válido, miren lo que vamos a hacer. Esto, ups, esto es totalmente válido. Un grupo de A4 y además este grupo. Que yo lo dibujara como un círculo no es problema, ¿ya? Lo importante es que están distribuidos así en un cuadrado, esa celda. Eso es totalmente válido lo que acabo de hacer. ¿Saben qué? Le voy a poner en verde el check, como que queda mejor. Queda mejor así.
Todo eso es válido. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos definido hasta ahora? Los puntos 1, 2 y el 2,5, que un grupo debe contener o puede contener, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 16 celdas. No pueden ser de 3 ni de 5, ninguna que no sea potencia de 2. Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo, pero no hace falta que todas sean adyacentes con todas. Ah, muy buena pregunta, ¿qué? Esa es una típica que yo pregunto al final, pero sí, efectivamente, es totalmente válido. Porque dijimos, ¿cierto? Que por detrás los bordes estaban juntos, ¿cierto? Bien ahí. Buena pregunta. Efectivamente. Recuerden que le decía yo que es una especie de esfera. Por si acaso, si alguien no sabe a qué se refiere Kevin, es a esto. Si yo tuviera unos por acá. Ahí y ahí. Claramente el grupo que nosotros vamos a formar va a ser válido porque va a estar unido acá. Ahí, ahí y ahí. Porque no olviden que, según lo que yo les había dibujado acá, les había comentado, el mapa es como que se pegaran los bordes, como si fuera un balón, y en la cara posterior justamente los unos quedan unidos, quedarían acá, miren. Están ahí unidos. Y nos quedaría el grupo ahí, por decirlo de alguna manera. Parece como, no sé qué parece. Ahí. Esto, de hecho, no debería lo sobrescrito. Vamos a copiarlo. Creo que no puedo. No, después se los quito igual. Se los quito en el software. Ahí. Ahí. Y nos queda entonces así, unido el grupo. ¿Sí? Le quiero quitar la parte de abajo. Ahí se unió. Ah, no se quería ir nomás. Ahora se fue. Ahí sí. Así es como quedan unidos. Y es totalmente válido. Interesante, ¿eh? Es bastante práctico muchas veces ese tipo de agrupaciones. ¿Ya? Profe, Dime. la esquina superior izquierda con la esquina inferior derecha sería inválido, ¿no? Claro, esa no sería válido crearla. Por ejemplo, así. ¿Por qué? Porque puedes comprobar, como lo hice yo acá, que las combinaciones no son adyacentes. Entonces, cuando son solamente dos celdas, debe darse el caso de que solamente cambie un bit. Y en esa situación, vamos a copiar acá también, porque estamos haciendo ejemplos, y lo estoy copiando y pegando, no cuesta nada hacerlo, ¿cierto? Vamos a poner otro. Si todo esto nos sirve porque a veces uno se encuentra con esos mapas y tiene la duda. Se dan cuenta que para simplificar lo que estoy diciendo es que únicamente vamos a estar dibujando unos mapas, vamos a estar haciendo grupos, nos falta algo que vamos a ver. Creo que todavía no alcanzamos a ver un poquito más. Si no, mañana lo ponemos en práctica. Borré los unos, pero no. Ahí. Este podría haber movido el uno, ¿cierto? Esta agrupación sería inválida por justamente eso, porque las celdas no son adyacentes. La combinación de esas celdas, ¿cuál es? 0, 0, 0, 0. Y la combinación de esa celda, ¿cuál es? 1, 0, 1, 0. ¿Cuántos bits cambian? Cambian 2 bits, por tanto, no son adyacentes. No, no es válido. ¿Sí? Y ahí nos queda entonces, hoy hicimos un montón de ejemplos, pero está bien. Ahora, con eso, relativamente claro, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Además, cuando queramos simplificar, vamos a tener que formar grupos de manera que todos los unos queden cubiertos. Después vamos a ver también que si que trabajamos con los ceros, todos los ceros. ¿Ya? Pero en este caso, todos los unos. No puedo dejar uno afuera. ¿Por qué decimos que no podemos? Porque recuerden que este mapa de Carnot se corresponde con la tabla. Entonces, ¿se imaginan que yo de repente la tabla de verdad, yo diga, no, ya sabes que ese uno no lo voy a considerar, lo voy a borrar, lo voy a cambiar por un cero? No puedo hacer eso porque estoy cambiando la función. Así que todos los grupos tienen que estar a lo menos, o perdón, todos los unos tienen que estar a lo menos en un grupo. Y ese a lo menos es porque en realidad hay unos que podrían estar en varios grupos. No hay ningún problema. Sería totalmente válido. Aquí lo mencionan justamente. Cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Los unos que ya pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otro, siempre que los grupos que se solapen contengan unos no comunes. O sea, eso se refiere a que si yo tengo un grupo, pensemos lo siguiente, se me perdió, ahí está. Un grupo así. Vamos a pegar otro por acá. Borramos eso y borramos eso. Vamos a hacer algo bien simple. Vamos a poner ese uno ahí, ese uno por acá
y ese 1 por acá. Se va a decir. Ya. Yo podría formar un grupo así. Totalmente válido, ¿cierto? Y además yo podría o formar un grupo así o formar un grupo así. Totalmente válido. Y aquí yo estaría ocupando ese 2 veces, ¿cierto? Eso funciona perfecto, no hay ningún problema. Ningún problema en crearlo así. ¿Dónde estaríamos siendo redundantes? Lo que decía esa parte era que yo no debería reutilizar un 1 si que voy a cubrir exactamente los mismos. No tiene sentido. Eso es equivalente, desde el punto de vista algebraico, a como que yo tenga, no sé, 2 variables así. Redundante, no hace falta, ¿cierto? Eso es lo que estaríamos teniendo, ¿cierto? Porque yo después voy a tener un término, un producto asociado a cada grupo. Es un adelanto, ¿ya? ¿Sí? Eso es totalmente válido. Ocupar uno, ocupar dos incluso, pero que no que sean los mismos porque no nos aporta nada. Ahora, ya, por eso que decían, como le decía, siempre que los grupos que se solapen contengan unos no comunes. O sea, mientras haya al menos uno que no esté considerado, es válido. Aquí nos piden agrupar. Fíjense que aquí hay algunos grupos válidos. Ese se puede agrupar, acá también, ahí también. Acá se hizo ese grupo, se cubrieron todos los unos, como se pueden dar cuenta, y la idea es formar siempre los grupos más grandes posibles. Esto ya va de cara a la simplificación. Cuando yo quiero simplificar, yo busco formar los grupos más grandes posibles y además formar la menor cantidad de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad por cada grupo vamos a tener un término. Así que si yo formo menos grupos, voy a tener menos términos. Y además al momento de formar un grupo más grande, lo que va a suceder es que me va a quedar más simplificado, según lo que vamos a ver nosotros. Así que ahora vamos a proceder a simplificar. Llegó el momento. Nos quedan 7 minutos, así que vamos a hacer una simplificación. Tendremos que simplificar algo, ¿cierto? Está buena teoría ya. Llegó el momento de resolver un problema. Sí, pues vamos a hacer una clase solamente así. Ahí. Simplifique la siguiente función definida por medio de un mapa de Carnot. La siguiente, voy a hacer una bien simple, ¿no? Ustedes saben que a mí me gusta partir con problemas simples y después vamos subiendo el nivel. La siguiente función definida por medio de un mapa de Carnot. Definida por medio de un mapa de Carnot. Un mapa acá. Estamos en confianza, ¿cierto? Vamos a poner mapa acá. ¿Cómo va a ser nuestro mapa? Un mapa relativamente simple. Un mapa de únicamente 3 variables. Que estamos partiendo, ¿cierto? Mañana tenemos también la clase para ya irnos full en la simplificación. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0 1, 1, 1, 0, ahí sí. A, B, C. Nuestra función se llama F. Vamos a poner F1 para que tenga un nombre un poquito más particular, no como todas las otras que he puesto. Y vamos a tener los siguientes unos. Así bien directo. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Quiero que pongan mucha atención. Vamos a formar grupos de forma que cubramos todos los unos. Todos los unos los vamos a cubrir. ¿Puedo hacer esto? Naturalmente, no puedo, ¿cierto? Dijimos que tienen que ser grupos de 1, 2, 4, 8. O sea, yo tengo varias posibilidades. Yo podría hacer esto, dejarlos a todos separados. No habría problema, solamente que no estaríamos simplificando. Yo podría formar este grupo, ¿cierto? Y ese dejarlo solo. Podría también hacer este grupo y ese dejarlo solo. O lo que sería la mejor opción, que es formar los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de ellos. Y sería justamente esto. La menor cantidad de grupos son 2, para cubrir obviamente todo, porque no puedo hacer un solo grupo, y además formé los más grandes. No importa que repetí o volví a ocupar ese 1, porque como al menos cada grupo tiene un 1 que no está en el otro, totalmente válido. Y ahora llegó el momento de simplificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que la función va a ser igual a un término por cada grupo que tengamos. De forma que, por ejemplo, el término del grupo rojo lo vamos a obtener así. Atención. Si es que la variable o alguna variable cambia entre las celdas de un mismo grupo, esa variable se elimina.
¿ya? Si la variable cambia su valor dentro de las celdas del grupo, la variable se elimina. Fíjense qué pasa con el A. Para esta celda del grupo, que es la primera, vale 0. Para esta celda vale 1. Como cambio, se fue. Ya el A no va a quedar asociado a ese término correspondiente al grupo. ¿Qué pasará con el B? El B está fijo, ¿cierto? Vale siempre 1. Tanto para esta celda, para esta que está acá, como para esta celda, el B vale 1. Por tanto, el B va a quedar y va a quedar fijo, en este caso en 1, por tanto, lo vamos a dejar como B sin negar. Como está fijo en 1, nos queda B sin negar. El A, como les decía, cambió, así que se fue. ¿Qué pasará con el C? El C ustedes pueden ver que vale 0 para esa celda y para esa celda. Como vale lo mismo en todas las celdas del grupo, va a quedar, y como está fijo en 0, va a quedar como C negado. Repito, ¿qué fue lo que hicimos acá? Yo decía que por cada grupo vamos a tener un término. ¿Cómo obtenemos el término? De la siguiente manera. Si es que una variable cambia su valor entre las diferentes celdas del grupo, esa variable se va, se elimina, no queda más. ¿Ya? Lo que sucedió con el A. Pueden ver ustedes que para la celda de acá valía 0 el A y para esta celda de abajo valía 1. Así que como cambió, se fue. El B, por el contrario, se mantuvo fijo, ¿cierto? Para ambas celdas valía 1. Así que quedó. Y como valía 1, estamos trabajando con los unos, quedó sin negar. Quedó así. Ahora el C, ¿qué pasa con él? El C está fijo y vale lo mismo para las dos celdas. Vale 0. Como está fijo en 0, trabajamos con los unos, nos queda C negado. Ahora, sumo otro término. Porque al trabajar con los unos, lo que hacemos es obtener una suma de producto. ¿Ya? Estoy diciendo varias cosas que nos llevan a cuando trabajemos con los ceros. De momento estamos trabajando con los unos. Ahora, nos vamos al otro grupo. Fíjense que el grupo verde nos tenemos que fijar justamente en eso. En qué valores toman sus variables. El A vale 1, tanto para esa celda como para esa celda. Vale decir, para todas las celdas del grupo, el A se mantiene constante, vale 1. Y como vale 1, va a quedar como A sin negar. ¿Qué pasa con el B? El B vale 1 también. Y vale 1 para esa celda y para esa celda. Por tanto, nuevamente nos queda el B sin negar, porque está fijo en 1. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasará con el C? ¿Qué sucede con el C? ¿Se mantiene fijo entre las celdas del grupo verde o cambia? Se va, ¿cierto? Está cambiando porque para esta celda vale 0 y para esta celda vale 1. Así que se fue, se eliminó. Y nuestra función sería simplemente esta. Nada más que eso. Esa es nuestra función. Y terminamos. Esa es la simplificación. Eso es lo que nosotros hacemos. Eliminamos las variables que cambian a través de las diferentes celdas, cambian su valor, me refiero, ¿cierto? A través de las diferentes celdas de un grupo. Y basta que haya un cambio para que se vaya. Si se mantiene fija en su valor la variable, queda. Y queda, en el caso que estamos trabajando ahora, que es con los 1, si es que queda fija en 1, queda sin negar, y si queda fija en 0, queda negada. Así de simple. Así de simple lo que nosotros hacemos. ¿Se entendió esto? Porque por hoy día yo creo que ya estamos más que ok. Mucha teoría y al final un problema como accesible. Si alguien tiene dudas, eso después lo voy a escribir también porque la idea es que quede todo escrito. Mañana vamos a partir revisando este problema. Voy a formalizar las reglas que aplicamos para que queden, obviamente ahí, diría en el papel, pero bueno, que queden en el documento. Y continuamos con problemas de mayor nivel. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao, chao. Yo creo que gracias. Nos vemos. Algunas personas me tenían que comentar algunas cosas sobre la prueba. Voy a dejar de grabar y ahí me consultan, ¿ya? Ya pues.